En punto. Quedamos en 4 compañeros y luego seguimos. No hay ninguna exposición, de modo que tenemos tiempo suficiente para llevar a cabo este diálogo. Siempre es muy satisfactorio. Muy bien, empezamos con Nancy Flores y vino. Buen día, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, pues ayer ya se confirmó esa existencia de los 65 permisos que emitió la COFEPRIS entre los últimos 9 días del gobierno de Enrique Peña Nieto para la comercialización de estos productos elaborados con marihuana. Y en esta confirmación pues hay documentos que revelan sobre todo que sí está implicado el expresidente Vicente Fox a través de esta multinacional de origen canadiense Kiron. Preguntarle, presidente, porque llama mucho la atención que en este caso el expresidente Fox pues ha insistido de manera recurrente en entrar a ese mundo de las drogas oficialmente, ¿no? Para beneficiarse económicamente de la adicción, sobre todo de las personas jóvenes a esta droga. Y llama la atención también porque él ha insistido en que su administración sí se combatió al narcotráfico cuando hay evidencias en contrario. Vas a ver que en el juicio que se llevó a cabo en una corte del distrito de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, contra Genaro García Luna, pues se habló de que este exfuncionario se alió con el cártel de Sinaloa desde cuando era funcionario en el gobierno de Vicente Fox. Entonces, preguntarle, presidente, sobre la responsabilidad que tuvo Fox en el ascenso de Genaro García Luna dentro del servicio público, porque hay que recordar, no solo le creó esta Agencia Federal de Investigaciones prácticamente a su medida, la AFI, sino además en 2001, quien fuera secretario de Seguridad Pública, Alejandro Hertz Manero, actual fiscal general de la República, denunció, de hecho fueron 3 denuncias las que presentó ante la Procuraduría General de la República, denuncias penales contra García Luna por presunto desvío de recursos públicos. Se hizo un cálculo y eran alrededor de 40 millones de pesos. Y esas investigaciones fueron ocultadas por órdenes de Vicente Fox, pero también en complicidad con el entonces Procurador General de la República, que era el general Macedo de la Concha. Entonces, preguntarle, presidente, ¿cuál es la responsabilidad de Fox en el ascenso de Genaro García Luna? Bueno, acerca de lo de la marihuana o la comercialización de la marihuana, pienso que es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Una cosa es el consumo, el que una persona de manera libre y si lo permite la ley pueda consumir marihuana. No sé los detalles de la legislación actual. Creo que hay una porción que una persona puede consumir. El asunto es la comercialización, el hacer un negocio de eso. Y más si se ocupó un cargo tan importante como el de presidente de México. Independientemente si es legal o no, es a todas luces una inmoralidad. Si tienen dinero y quieren hacer negocios, hay un abanico de posibilidades de hacer negocios lícitos. Pero no es posible que esto se acepte como si se tratara de poner una cadena de fondas o tiendas de ropa o cualquier otro negocio. Incluso la producción en el campo. Él tiene ahí su rancho, grandes extensiones de terreno, que no puede sembrar maíz, trigo, hortalizas. ¿Por qué el negocio de la comercialización de las drogas? Y además, ¿por qué aprovecharse de su poder? Porque a todas luces también es un caso de influyentismo, como el de COFEPRIS, que le da los permisos un mes después o 2 meses después, poco tiempo después, va a dar una conferencia al rancho de Fox sobre el tema. Hay un caso ahí donde presentan el escrito un día y ese mismo día dan la autorización para, como es lamentablemente el trámite en cualquier gobierno o el tiempo que lleva un trámite, pues es algo atípico, a fin de sexenio. Entonces sí hay la instrucción para que COFEPRIS investigue a fondo y se tengan elementos para cancelar esas autorizaciones. Porque además quien fuera director de la COFEPRIS en ese momento también fue funcionario en el gobierno de Fox. Estuvo en la PGR y también en la COFESE. Sí, y además Fox, que esas son de las cosas incongruentes, no llamó a votar en el 2006, el 2002, por la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Llamó a votar por Enrique Peña Nieto y tenían relaciones. Es de dominio público. Lo que pasa, bueno, estoy seguro que ahora sí lo van a investigar. Ustedes investigan, ¿no? Pero en su centro de capacitación iban funcionarios del Estado de México. Cuando Eliseo Peña era gobernador, tenía un contrato para formarse, capacitarse. Había una relación pues muy estrecha. Pero bueno, ¿qué más prueba? Si él había llegado a la presidencia del PAN y en vez de llamar a votar por la candidata de su partido, llama a votar por el candidato del PRI, el licenciado Peña Nieto. O sea, es contubernio al público, sin recargo. Pero esto hay que estarlo recordando porque los medios de información callan, la mayoría. Quieren que se produzca una especie de amnesia colectiva. Hay algunos que hasta me reclaman. Ya no esté sacando cosas del pasado. Póngase a ver cómo va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Póngase a trabajar. Ya no esté echándole la culpa a los que se fueron. Ya no quieren nada. Pues cómo no voy a revisar el pasado. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Ni me importan mucho los jóvenes que tengan información. ¿De dónde van a tener información los jóvenes? ¿Dónde están las revistas, los periódicos, los análisis de radio, las mesas redondas en la televisión que traten estos temas? ¿Qué hacen los analistas de las televisoras y de la radio? ¿A qué se dedican? ¿Quiénes son? Todos de un
un solo lado, todos del Partido Conservador, del bloque conservador. No hay quien tenga una postura independiente. En el caso de las revistas en México, la de ustedes es la única, a lo mejor otra, pero solo contra línea. Ya proceso, ya lo perdimos, ya ni hablemos de otros. Los periódicos, solo La Jornada, Reforma, imagínense, La Ultra, el conservadurismo más rancio que puede haber en el periodismo. Universal, Milenio, ahí está lleno de comentaristas, todos del antiguo régimen, Águila, Caminque, Marín, Susana, etcétera, etcétera, etcétera. Los nuevos periódicos, El Heraldo, El Financiero, Excelsior, ya no hablemos de, no sé cómo se llama uno que viene desde La Crónica, que lo manejaba Iriar, La Razón, El Sol de México, Los Soles, que nada más alumbran, hay billullos de Ormeño. Bueno, entonces eso es lo de Fox, es lamentable que esto pase, pero hay muchos que siguen apoyando a Fox, no son capaces de rectificar, no quieren dar sus razones, optan por la autocomplacencia, les molesta que yo hable de... Bueno, les ofrezco disculpas, porque es mi trabajo, informar y orientar y crear conciencia y hacer uso de mi derecho de réplica. El otro día uno de las redes sociales, un joven de los muchos que ayudan a crear conciencia y a que se haga realidad la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad de la gente, puso en su Face la definición de réplica. ¿Por qué no la pone? Y a lo mejor lo encuentras a él para agradecerle, ¿no? A él y a muchos que ayudan, porque ya querían censurarnos, que se terminara con las mañaneras. Los que supuestamente son demócratas y defensores de la libertad de expresión y de la libertad de prensa no están acostumbrados realmente al diálogo, a la diversidad. A ver si encuentras, porque él, este es el acuerdo al diccionario, acción de replicar, el derecho de réplica, pero él amplía más la definición de términos. Es la respuesta o el derecho que se a replicar. Si no, lo vemos. Yo quería ponerlo, no sé si le vaya a ayudar, pero para agradecerle. Él es el derecho de réplica, también conocido como derecho de rectificación o respuesta. Es un derecho individual que puede ejercer toda persona que se considere afectada en su derecho o reputación por informaciones difundidas que considere agraviantes. Como a mí todos los días me agravian, tengo derecho de réplica, ¿no? Hasta me quedan a deber, tengo un déficit, ya voy a ir poco a poco reponiendo, porque no alcanzo a replicar todo. Y es un bombardeo. No les gusta que yo les diga, porque es cierto que desde la época de Francisco I. Madero nunca se había atacado tanto a un presidente. Y todavía se atreven a decir de que es un gobierno autoritario. Nunca se había atacado tanto. Siempre era, sí señor, lo que usted diga, señor. ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean. El finado Azcárraga decía que eran intocables la Virgen de Guadalupe, el presidente y el ejército. Qué bueno, no se toque a la Virgen, se rey. Pero lo del presidente, hasta ahora. Por eso no me molesta. Ojalá ya se quede para siempre. Que se acabe aquello de que no se puede tocar al intocable. Que todos podamos ejercer nuestras libertades. Con respeto nada más. ¿Qué era lo otro que preguntabas? Pues justo la responsabilidad de Vicente Fox en el ascenso de Genaro García Luna, porque él dice que no había pruebas, pero sí había. De hecho, él enterró esos expedientes de investigación en la PGR. Lo que no sé exactamente, pero es cuestión de que usted lo investigue, o a lo mejor ya ustedes lo hicieron, si él estaba participando en el CISEN, porque la denuncia que hace, que recuerdo, fue por la compra de unos aviones. Fue también porque hubo pago a testigos, supuestamente pago a testigos protegidos, pero cuando se le pidió que comprobara esos pagos, él no pudo acreditar, de hecho ni siquiera tenían los nombres de cuáles eran esos testigos, entonces por eso se considera un desvío. Sí, no tengo yo la información. Recuerdo que la denuncia era por la compra de aviones de la Policía Federal y tenían que ver más, no sé si era el CISEN o también la Policía Federal, pero sí, de ahí vienen todos ellos, se pasaban por el CISEN y iban escalando y sí, hay que tener muy claro cuál fue la carrera de García Luna, pero de que estuvo en el AFI, eso sí, ¿no? Y que ya desde entonces tenía poder. Yo les comentaba a ustedes de que cuando me desaforaron hace 18 años, me tocó ir a una oficina de la Procuraduría, que era Macedo de la Concha, el procurador, y fui a declarar y ya sabía, ¿no?, lo que querían, la foto declarando, pero además me soltaron con armas largas siendo jefe de gobierno, pero lo que querían era la foto. Seguramente salió en el Reforma, en todos los periódicos, y el del AFI, que era García Luna, y estaban pues metidos en la politiquería servicial, afanositos con los potentados, y así abriéndose camino y escalando hasta llegar a ser el hombre fuerte de Felipe Calderón, de la Policía Federal Preventiva, quien coordinador de inteligencia, sí, y estaba ahí el finado Wilfredo Robledo, sí, esa es, y 40 millones de pagos de información, sí, eso. Pero se protegían unos con otros, como son las asociaciones religiosas, son redes de complicidades, de componendas, y eso era el gobierno, una red de complicidades, de componendas, y no solo el gobierno, ahí incluían a los medios de información, a organizaciones llamadas de la sociedad civil, a la intelectualidad, a los de la academia, todo un agrupamiento de poder, que son los que ahora, cuando menos, viven en el desconcierto, no saben qué está pasando, cómo cambió tanto, si esto no era así, han llegado a decir, se está destruyendo México, cuando el país, a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación que se originó por la guerra de Ucrania y Rusia, está saliendo adelante, y la gente, el pueblo, está contenta. Acaba de haber una encuesta donde el pueblo de México es de los pueblos más felices del mundo, pero los articulistas, expertos, los de la cúpula, los del Círculo Rojo, los que hacían la política, porque el pueblo no contaba, esos pues están confundidos y ofuscados. Por eso imagínate
imagínense, Denise Dresser, del Colegio de México, debe tener doctorado, debe ser maestra de tiempo completo de ciencia política del ITAM. Y se atreve a decir de que se debe de cancelar la mañanera. Pues sí está confundida, o sea, ofuscada. Como el otro señor Sheridan, que dice que el mexicano es de lo peor. O el que estaba en el INE, que habla de que el pueblo no existe. Algo así dijo, ¿no? El pueblo no existe. O el que estaba de presidente del INE. Lorenzo Córdoba. Que sí, se burlaba de los indígenas. O de Aguilar Camín. Estamos hablando de pura eminencia. Me insultan. Sí están confundidos. Pero bueno, ojalá se vayan serenando y vayan entendiendo que ya somos tiempo. Y que cuando dicen, ¿y cuáles cambios han habido? A ver, pues ese es un cambio. ¿Por qué hablan de transformación? Porque se está llevando a cabo un cambio. Tan es así que tú estás en contra. Si no hubiese cambio, no estarías en contra, porque tú estabas conforme con el antiguo régimen. Pero bueno, es una investigación y sí tienes la razón. De ahí vienen todos. Por ahí pasaron el CISEN desde Salinas. Ahí se fueron formando o deformando. Más bien. Presidente, en otro tema, preguntarle sobre esta cruzada. Sabemos que desde instituciones estratégicas como el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, pues se ha hecho una cruzada contra las EFOS, estas empresas factureras de operaciones simuladas, pero pues para que quede más claro, son empresas fachada o empresas fantasma que no existen. Y hay pues todavía algunos gobiernos estatales, municipales que están contratando a estas empresas EFOS. Preguntarle cómo va ese tema, sobre todo porque, bueno, sabemos que en el caso de Silvano Aureoles, que ya no está en el gobierno, pero que se le siguen las investigaciones por haber incurrido en estas prácticas. Y por supuesto que es una práctica que viene desde el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo ahí es cuando empiezan a pues estas factureras a tener mayor presencia en las contrataciones de gobierno, contrataciones simuladas, la mayoría de ellas. Preguntarle también por casos específicos, porque nosotros tuvimos acceso a un expediente del Servicio de Administración Tributaria donde se revela que en el caso del gobierno de Chiapas algunas instituciones también habrían incurrido en estas contrataciones y habría un promedio de contratos por 6,000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo va pues este esfuerzo desde el gobierno federal para combatir el uso de empresas factureras de operaciones simuladas? Si ya se tiene algún avance más actual o si pudiera venir el actual titular del SAT, Antonio Martínez, para pues explicar cómo va este tema y que no se sigan desviando recursos públicos. Pues sí, sería importante hacer una revisión porque eso hizo mucho daño, todo lo de las facturas falsas, que sí se extendió como práctica desde Calderón, pero fue muy socorrido en la época de Peña, todo lo de las factureras. Se entregaban facturas de empresas que no existían, de papel, ponían domicilios en unidades habitacionales, colonias populares. La gente que vivía ahí ni siquiera sabía de que habían puesto ese domicilio como la sede de una empresa y despachos para cometer fraudes fiscales. Si alguien tenía que pagar 1 millón de pesos de impuestos, le decías, me vas a dar 100,000, yo me hago cargo de más. Y tenían toda una ingeniería para evadir el pago de impuestos. Y muchas influencias. Y hay denuncias presentadas. No se avanza mucho por lo mismo. Es que el Poder Judicial no está comprometido con la justicia y con el combate a la corrupción. El Poder Judicial debe jueces, magistrados. No generalizo, debe de haber jueces rectos, magistrados. Pero por lo general todo es dinero, influyentismo, otorgan amparos a delincuentes. No voy a usar el presunto, pero a delincuentes de cuello blanco. Y sí hace falta que se haga una revisión. Le voy a pedir al procurador fiscal y también a Pablo Gómez de Inteligencia Financiera y al director del SAT que vengan y que traten ese tema. ¿Y cuántas denuncias hay en la Fiscalía? ¿Y cómo han ido avanzando? ¿Cuáles son los obstáculos que se tienen? Gracias, presidente. Vamos a quedar en eso. Gracias. Sigue Shaila. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, sobre la iniciativa a la ley minera, usted comentaba ayer que no iba a haber afectaciones a las mineras, pero bueno, el Consejo Coordinador Empresarial y la CONCAMIN han señalado que el Congreso de la Unión debe abrir un debate sobre este tema. Preguntarle si hubo un diálogo con las mineras antes de este proyecto, de esta reforma, o si se va a abrir un diálogo. Y bueno, sobre eso que han estado señalando los especialistas, de que podría haber alguna afectación a las inversiones mineras, para que usted precise si esto puede ser real o no, y en el caso de estados mineros como Sonora, si esto podría tener alguna afectación. No afecta, ya ayer lo mencioné, es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, también fantasmas muchas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la explotación minera, porque hubo un exceso, ya lo hablaba ayer. Ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo como en el periodo neoliberal por las concesiones mineras. Increíble lo que entregaron. Empezó Salinas, bueno, estamos hablando de Sonora. ¿Quién entregó la mina de Cananea? Salinas, al Grupo México. Era una minera pública, se hizo un avalúo en aquel entonces, se
pagó muy poco. Pero no solo entregaron las minas, Salinas entregó territorio minero, una buena cantidad de terrenos para la explotación minera, a 3 grandes corporaciones. Por si fuese poco, reformó la ley minera y quitó los impuestos para la extracción de minerales. No pagaban nada. Y luego Zedillo le siguió, y luego Fox, y luego Calderón, y luego Eliseo Peña. Llegaron, ayer lo decía yo, a entregar el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas. Es hasta hace 6 años que se llevó a cabo una reforma para que volvieran a pagar impuestos por la extracción de minerales. Y eso que pagaban, querían manejarlo ellos mismos, que tampoco era mucho. No es lo que pagan los mineros en Canadá. No le pagan a los trabajadores mineros lo que pagan a los trabajadores mineros de Canadá. No cuidan el medio ambiente como se cuida el medio ambiente en Canadá, que es lo que hemos estado planteando. Y han ido entendiendo poco a poco las mineras. Pero hay quienes no. Hay quienes quieren extraer más agua. Hay quienes no quieren cuidar el que no haya derrames, como el que sucedió en Cananea, que afectó el río Sonora. Porque antes los mineros, me refiero a machuchones, eran los que nombraban al secretario o al subsecretario de la Secretaría del Trabajo. Ellos eran los que mandaban. Esta industria de la minería, esa cámara, pues tenía mucho poder. Hay veces que tengo que estar recordando que el cambio significó lo que me planteó allá en Baja California un migrante en San Quintín cuando yo estaba en campaña, que me dijo, un maestro migrante originario de una comunidad de pueblo, ojalá y viva todavía, un hombre sabio, me dice, terminé un acto y me buscó hasta que se me acercó. Me dice, mire, así como el presidente Juárez separó el clero del gobierno, de lo público, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así lo que se necesita ahora es separar el poder económico del poder político, que no sean lo mismo. O sea, en esencia es que no haya una oligarquía, que no sean las minorías las que gobiernen. Y me dijo que se tenga un gobierno para todos, para ricos y pobres. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso le conviene a los de la élite. Lo que pasa es que a veces se obnubilan, no entran en razón. Pero ¿cómo les puedo demostrar que les ayuda una política como la que estamos aplicando? De manera muy sencilla, han seguido haciendo negocios y han obtenido utilidades. Y en algunos casos, como nunca, no han sido afectados. Porque el planteamiento nuestro es arriba los de abajo, no abajo los de arriba. Sí, abajo los privilegios, que se acabe la corrupción. Esa es la fórmula. Entonces, no pasa nada, no hay ninguna reforma expropiatoria, se conservan las concesiones. Ya dije algo que no tiene nada que ver con esta reforma, pero en el supuesto de que canceláramos la mitad de las concesiones, les quedarían 60 millones de hectáreas para explorar y explotar minerales que les permitirían trabajar minas más de 1000 años, porque el exceso, el derroche de concesiones mineras, como el derroche de baldíos en la época de Porfirio Díaz, se daba para la especulación financiera. Obtenían la concesión y ni siquiera exploraban nada, ni invertían nada, sino que con esa concesión iban a bolsas de valores y vendían acciones, o esa concesión la comercializaban. Un poco lo que sucedió con la reforma energética. Si ustedes hacen la revisión, entregaron 110 contratos para explotar el 20% de todo el petróleo que hay en el territorio nacional. 20%, porque no les dio tiempo de quedarse con todo. Llegamos y separaron las famosas rondas o entrega de contratos. Pero con esos 110 contratos tienen el 20% de todo el petróleo de México. Bueno, hagan la revisión de los que recibieron originalmente los 110 contratos. Primero, hay como 3 que están operando. Hablaron de que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios de petróleo. Están extrayendo como 40, 50 mil barriles diarios. Nada. Pero hagan la revisión de quiénes recibieron, qué empresas fueron las que originalmente recibieron las concesiones y cuáles son las empresas que tienen ahora las concesiones. Y se van a dar cuenta que ya no son las que originalmente recibieron las concesiones, que nunca invirtieron nada, recibieron la concesión y luego la vendieron. Y aquí sí no hay diferencias ideológicas, porque empresas estadounidenses le vendieron sus acciones a empresas rusas y empresas inglesas vendieron sus concesiones a empresas chinas. Ahí no hay diferencia. Billullos son billullos, para decirlo elegantemente. Business son business. Por eso no hay problema con lo de la minería. Y sí tenemos que cuidar el agua, porque se tiene que garantizar el derecho que tiene el pueblo al agua. Es un derecho humano. Y además agua saludable. No se puede estar tomando agua con arsénico y no se puede estar padeciendo de cáncer en los niños por el agua de metales pesados. Y tienen que ir entendiendo todo esto. Cuidar nuestro territorio y cuidar nuestra salud. Y si hace falta explicación en el Congreso a mineros, a la Cámara, a estas organizaciones empresariales, que los reciban y que se explique y que se argumente y que se escuchen todas las voces. Ahorita hablaba de algo importante, presidente, cuando recordó usted precisamente el derrame que ocurrió allá en el río Sonora, pues que contaminó pues el río por lo de la mina. ¿Qué viene en la reforma específicamente en materia de derrames, para evitar los derrames o pues en materia de política ya para las sanciones y todo esto? Pues lo que ya está en las leyes
leyes. Eso no tiene que ver propiamente con esta reforma. Es cuidar el medio ambiente, que no haya derrames y cuidar el agua. Y sí se está viendo lo del río Sonora de manera integral. Se están haciendo estudios. Un día vamos a presentar aquí el avance que se tiene en todo lo relacionado con ese daño que se causó. Muy bien, gracias, presidente. En una segunda pregunta, fíjese que ya en Sonora, pacientes psiquiátricos y también los psiquiatras, pues han denunciado que hay un desabasto de medicamentos psiquiátricos en el sector privado, es decir, en las farmacias, que tiene como unos 6 meses que no encuentran sus medicamentos. Entonces, preguntarle si usted conoce algo sobre eso. Son medicamentos para padecimientos como la depresión, la esquizofrenia, y que si puede haber una solución de parte pues también del gobierno, porque tiene que ver con el sector privado, las farmacias. Entonces, preguntarle esto, presidente. Sí, nosotros estamos procurando que no falte el abasto en general. Y Sonora es uno de los estados que ya está en el plan del IMSS Bienestar, pero que todavía no tenemos abasto al 100%. O sea, ya hay otros estados en donde ya estamos en 95% de abasto de recetas surtidas, y Sonora teníamos 2 problemas ahí: la falta de especialistas, médicos especialistas, que ya se avanzó, pero que todavía falta, y abasto de medicamentos. Y vamos a tomar en cuenta lo que nos estás planteando. ¿No tienes las láminas del mar de estados? Sí, nada más, pero para ir viendo otros. O sea, las recorremos. O sea, empezamos con Nayarit, que fue el primer estado. Mira, esto nos da la idea. Ya Nayarit tiene 99% de abasto. ¿Cuántos programas? Traía 35, y ahora trae 99. Síguele. Tlaxcala 96, de 50, no, abasto de medicamentos. Colima 94, de 45. Baja California Sur 99. Adelante. Aquí está. Ah, no, ya me equivoqué. 98, el caso de Sonora. Claro, es público, es el IMSS Bienestar. Sin embargo, vamos a ver qué está pasando. Sí, lo que las pacientes allá en Sonora comentan es esto, que es en el sector privado donde está el problema, sí. Las farmacias que no encuentran los medicamentos. Sí. Hay que ver con COFEPRIS, lo vamos a ver. No tenía yo información específica sobre esto, ¿no? Yo estaba con la idea de que nos faltaban medicamentos en Sonora. De hecho... A ver, ¿por qué no le sigues? Sinaloa 96, adelante. Campeche 98. Hemos ido avanzando bastante. Adelante. Guerrero, aquí está abajo, 86. Veracruz está abajo, 80. ¿Saben? Síguele, por favor. Michoacán 96, 88 Morelos. ¿Michoacán lo pusimos? Sí. Estos son los que tenemos intervenidos, son los estados en donde hemos avanzado. Nos faltan todavía. De hecho, en Sonora, pues se hizo un reportaje precisamente de este tema. La Secretaría de Salud de allá de Sonora, pues dijo que allá sí tienen abasto en el sector salud de los medicamentos psiquiátricos. Pero bueno, el problema es en las farmacias privadas, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? Lo vamos a ver. Le voy a pedir a los de COFEPRIS y a el doctor, al COSER que lo vea. A veces hay escasez de productos, incluso en el mercado mundial. Parece mentira o paradójico, pero hubo un tiempo que faltaron medicamentos relacionados con el fentanilo para uso médico y no se conseguía. Por eso se intentó con otros analgésicos. Sin embargo, es de mucha utilidad el fentanilo para la atención a enfermos que requieren pues enfrentar el dolor en operaciones y sobre todo para anestesia. Entonces, hubo escasez en el mundo sobre estos fármacos. Entonces, sí vamos a ver qué está pasando. Gracias, presidente. Es todo. Carlos Domínguez. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Presidente, hoy se sabe que en menos de 45 días la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado de San Luis Potosí, se va a quedar sin agua. Esto debido a... Estos son datos oficiales de la Conagua y se debe principalmente a 2 problemas. Uno ya fue tocado aquí anteriormente por el compañero reportero Omar Niño, derivado de los problemas de la fuga que presenta la presa El Realito, principal fuente de suministro de agua de la capital del estado de San Luis Potosí, que hoy se encuentra alrededor del 15% de su capacidad y a la baja. Esta presa, que es administrada por la Conagua, se encuentra a 132 kilómetros de la ciudad, en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, y presenta fugas que constituyen pérdidas de poco más de 600 litros por segundo. Se sabe que la Conagua ya explora las formas para repararla, pues se estima que en 1 mes y medio se secará. Dichas reparaciones llevarán 8 meses, mismos en los que San Luis Potosí deberá ver cómo le hacen para abastecerse del vital líquido. El otro problema es el ducto que conecta esta presa, El Realito, construida hace 10 años y concesionada a una empresa española de nombre Aqualia. Este ducto ha presentado 56 descomposturas en 10 años que tiene de vida, de los cuales 28 han sido en los últimos 18 meses, año y medio. Como dato importante, hoy mismo en este momento está cumpliendo 6 días descompuestos después de que el mes pasado también lo estuviera por 17 días. Esto es el cuento de nunca acabar con este ducto, presidente. Este ducto ha presentado los 56 descomposturas que le menciono siempre en un tramo de 5 kilómetros entre el 35 y el 40. La empresa Aqualia, que tiene la concesión, se ha negado a reparar totalmente el tramo, que por problemas de diseño presenta estos rompimientos, sometiendo en los últimos 10 años a los ciudadanos de San Luis Potosí a la escasez de agua. En buenas condiciones, la ciudad debería
está recibiendo 1000 litros de agua por segundo, pero debido a las descomposturas constantes y a los problemas de diseño del ducto, cuando bien les va, reciben solo 460 litros por segundo, que sirven para abastecer a 280,000 ciudadanos o al 35% de la población total de la ciudad capital. Para abastecer al restante 65 deben explotar mantos acuíferos que también están por secarse en los próximos días, presidente. Presidente, ¿habría manera de que la Federación recupere el control de este ducto? Pues la empresa española Aqualia, dueña de la concesión, ha demostrado ya con creces su incompetencia y desinterés por cumplir con el acuerdo de mantener el flujo constante de agua a los habitantes de San Luis Potosí. Esta ya es una demanda del pueblo, harta de la escasez de agua, y preguntarle también, ya que mañana va a estar en la entidad, si se reunirá con las autoridades municipales que encabezan principalmente junto a la Conagua el esfuerzo para resolver este problema que está a punto de explotar. Sería mi primera pregunta, presidente. Bueno, sí, en efecto, voy mañana para allá. Voy a San Luis Potosí y voy a tratar este tema, porque tú lo estás exponiendo aquí y ya otro compañero también lo hizo. Entonces voy a reunirme con el gobernador. Vamos precisamente a iniciar el programa de salud en San Luis Potosí del IMSS Bienestar. Vamos a Graciano Sánchez, que está conurbado a la capital, San Luis. Entonces ahí vamos a ver este asunto y en lo que podamos nosotros ayudar. ¿Explorará el tema del ducto, agua, presidente? Del ducto principalmente, porque sí, se rompe todo el tiempo. Está concesionado, de hecho, una empresa. Voy a hablar con el gobernador. Vamos a hablar con él y hay buenas relaciones y tenemos pues que ayudarnos, sobre todo si se trata del agua y se trata del consumo del agua para la gente. Se explorará también, presidente, qué se va a hacer en 45 días cuando se termine el agua, porque sí, es ya un pronóstico de la Conagua. Nosotros siempre ayudamos. Sí, vamos a ver qué tienen ellos pensado. Seguramente nos está escuchando Germán Martínez de Conagua, ya me va a traer hoy mismo, me va a enviar toda la información sobre este asunto y vamos a ayudar. Como dato, presidente, 1.2 millones de ciudadanos se van a quedar sin agua en un mes y medio. Sí, pero vamos a ayudar, como lo hemos hecho en otros casos. Pues qué bueno que voy mañana. Por eso son buenas las giras de fines de semana, porque estoy recorriendo constantemente todo el país y eso me ayuda mucho, nos ayuda a tener comunicación con autoridades locales, con la gente y ir atendiendo los problemas, las necesidades más sentidas. Para eso es la gira. Entonces sí vamos a estar allá mañana. Ok, presidente. ¿Mande? Sí, lo están atendiendo, pero vamos a buscar la forma de a ver qué están haciendo. Me dijeron que ya. Sí. Y hay que ver lo de la concesión. Sí. Hay algo parecido, precisamente en una gira planteó la gobernadora de Aguascalientes de que estaba por vencerse la concesión de una empresa, una de esas es la misma, y que ya no iban a renovar el contrato, que no sé en qué quedaron, en definitiva. Pero bueno, es lo mismo, son concesiones que se entregaron cuando estaba en su apogeo. Esta de hace 10 años. Sí. Y mal hecho el ducto porque se rompe. El neoliberalismo. No. Pues imagínense que llegaron a concesionar las cárceles, todo, lo privatizaban. Las carreteras no solo tenían que ser de peaje, construían muchas autopistas, pero todas de paga. Aquí, en la ciudad, hicimos nosotros el segundo piso y luego segundo piso, pero de paga. En el Estado de México igual. Cuando ya no era yo jefe de gobierno, me fueron a plantear que qué opinaba de que el segundo piso que habíamos construido aquí en la ciudad se concesionaba para que cobraran, porque como cobraban en todos los segundos pisos del Valle de México, pues se podía hacer un informe general y que a cambio la empresa se comprometía a entregar creo que 8 mil millones. O sea, era vender el segundo piso y que con ese dinero pues el gobierno de la ciudad podía hacer obras en beneficio de la gente. ¿Cuál era mi opinión? Dice, no, pero más de que es indebido, pues la gente lo va a ver muy mal, no le va a gustar, no va a quedar bien la autoridad, eso no. Entonces sí privatizaban todo. Entonces hay que revisar todos los contratos de agua y desde luego también respetar si existe un contrato. En este caso de Aguascalientes es porque está es San Luis Potosí. Sí, pero en el caso de Aguascalientes es que se venció el plazo y es la oportunidad para ya no mantener los mismos términos y que lo maneje el gobierno municipal o el gobierno del estado. Presidente, pero si no se está cumpliendo con el acuerdo de abastecer también. Hay cláusulas en donde se tiene que cumplir si no controlan fugas. 28 en un año y medio, presidente. Por ejemplo. Ahorita está descompuesto. Sí. En el caso del agua es muy importante tener un plan permanente de atención a fugas, porque en todas las líneas del país, en promedio, hay un 30% de fugas. Si se invirtiera constantemente en reparar líneas de conducción de agua, no haría falta nuevas fuentes de abastecimiento de agua, solo con la reparación de las fugas. Es preventivo, ayuda mucho, es como el desasolve de vasos reguladores, de ríos, de arroyos, de lagunas, para evitar inundaciones, limpiar drenaje, todo eso es preventivo y se tiene que tener un presupuesto año con año, porque si no se hace, vienen las lluvias y hay no encharcamientos, como se dice eufemísticamente, sino inundaciones. Pero hay veces que eso no se realiza. Bueno, esta concesión es de 30 años, presidente. Sí, van 10. Sí, entonces hay que revisarla, hay que verlo y ahorrar también el agua, que todos ahorremos agua, como debemos ahorrar la luz. Ahorra un poco, apaga un foco. Yo me la paso apagando focos. El departamento aquí
2, 3 focos prendidos. Cuando me levanto, nomás uno, y empiezo a apagar en la noche. Y hay que tener conciencia porque esa generación de energía tiene que ver o con combustibles fósiles o con agua, gas. No solo es el que no nos cueste tanto la luz que ahorremos, sino lo que contribuimos para cuidar el ambiente. Entonces, nada de que, a ver, me voy a rasurar y abro el agua, la dejo abierta. Y la dejo abierta porque tengo que ir a ver, y ahí quedó el agua tirándose. Todos podemos ayudar mucho en eso. O sea, en lo general, preparando las fugas, pero también cada uno de nosotros. ¿Cuánto se requiere de agua? Hay un porcentaje por consumo per cápita de agua. Puede ser de 100 litros promedio, 120, pero puede ser menos si se cuida. Eso es bueno, ¿sí? No tener ahí abierto, ¿sí? Todo el tiempo la regadera o quienes no tienen regadera, la cubeta, ¿sí? Cuidar eso. Todo eso es muy importante. Ojalá y pudiésemos tener campañas para todo eso, pero sí son cosas importantísimas. Y sí, vamos a verlo. Mañana que va a andar por allá. Sí. Ok, cambiando de tema, presidente, durante las últimas semanas se ha implementado en Tamaulipas una guerra de desinformación contra la actual administración estatal encabezada por el doctor Américo Villarreal, colgándose como buitres de los lamentables hechos de violencia que han ocurrido en la entidad. Se ha identificado al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, su hermano el senador Ismael García Cabeza de Vaca y al exsecretario del Trabajo calderonista Javier Lozano, así como un grupo de creadores de contenido como los principales orquestadores de esta campaña de desestabilización social contra la actual administración tamaulipeca. En esta campaña, los hermanos Cabeza de Vaca y sus cómplices aseguran que durante el gobierno pasado la seguridad era su principal preocupación, pero los datos dicen otra cosa, pues de las 659 reuniones de seguridad que hubo en 6 años, Cabeza de Vaca solo acudió a 58, o sea el 9%, números que contrastan con la actual administración que lleva apenas 7 meses, donde de las 95 reuniones de seguridad que se han realizado, el gobernador Américo Villarreal ha acudido a 85, o sea el 89%, demostrando con hechos cuál es la prioridad del actual gobierno en Tamaulipas y superando al panista en su primer año de gobierno. Estos números dejan claro que para el gobierno panista pasado, la seguridad era solo un discurso y actualmente es lo mismo ahora que el pueblo los echó el gobierno tamaulipeco. Presidente, para profundizar más en el tema, me gustaría solicitarle si aquí, en este espacio, pudiera darnos a conocer cuál es el número de fuerzas federales desplegados en Tamaulipas para garantizar la seguridad, así como los esfuerzos que la Federación y el Estado llevan a cabo en conjunto con este objetivo, y también los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente en el periodo que va del doctor Américo Villarreal para responder a esta guerra sucia en contra de la administración, presidente. Bueno, hay mucha diferencia entre los gobiernos. Diría que los tamaulipecos, mujeres, hombres, tuvieron la decisión, el arrojo de llevar a cabo un cambio muy importante en Tamaulipas. Para mí son un ejemplo los tamaulipecos en lo político electoral. En los últimos tiempos lo que hicieron fue una hazaña porque decidieron llevar a cabo un cambio que hacía falta en Tamaulipas. Era urgente el cambio porque se parecía de una descomposición social, económica, política extrema. Era más que una crisis, una decadencia. Y aún cuando la elección estuvo caracterizada por la amenaza, por la compra del voto, por el miedo, la gente salió a votar. Creo que hubieron el mismo día 6 elecciones o 8 en otros estados, también de gobernador. 6. Y fue en Tamaulipas donde participó más gente. De los 6 estados. En un ambiente que crearon de miedo, de terror, para que no saliera la gente a votar. Además, con compra de votos, porque querían mantener el mismo autoritarismo, la misma corrupción. Y la gente estuvo a la altura de las circunstancias. Salió a votar, hizo colas, esperó y se logró un cambio. Porque es un cambio el tener un gobernador como Américo Villarreal. Un hombre recto, decente, un hombre bueno, honesto. Entonces, no hay nada de qué preocuparnos acerca de estas campañas de desprestigio, porque la gente de Tamaulipas está muy consciente, ya lo demostró, no van a lograr nada. Además, el doctor Américo tiene todo nuestro apoyo y estamos ayudando y lo vamos a seguir apoyando. ¿Cuántos elementos federales hay desplegados en Tamaulipas? Muchos, por ejemplo, el Nuevo Laredo, que es donde tenemos más problemas de violencia. Recientemente, porque alguna banda ahí manejaba el contrabando de combustibles y estaban amenazando a las gasolineras porque querían crear un conflicto de desabasto. La semana pasada y enviamos elementos para reforzar. Me informó el director de Pemex y intervino la Secretaría de la Defensa para garantizar el abasto en las gasolinerías de Nuevo Laredo. Esto también en coordinación con el gobierno del Estado. Pero podemos dar a conocer los datos, lo que tú estás planteando. Esto es, mire, del Ejército y la Fuerza Armada, operativos, pero sí es Tamaulipas, ¿no? De 4.492 elementos. Marina, 2.800. Guardia Nacional, 2.862. En total, fuerzas federales en Tamaulipas, 10.154 operativos. Reales son los complementarios, en total 11.571 elementos. La Policía Estatal, sí, es lo de abajo. Miren, es increíble de cómo está. La policía son 2.599 operativos para 10.000 federales. Aquí aprovecho para volver a hacer un llamado a los ministros de la Corte, porque
Esto es importantísimo para todos los estados, la Guardia Nacional. Si ponemos Guanajuato aquí o Jalisco, la Guardia Nacional, son muchos elementos que no se tenían antes y que están actuando de manera disciplinada, que ya tienen cuarteles. En el caso de Tamaulipas, yo recuerdo que a la entrada de Matamoros, en los hoteles de la entrada, ahí estaba la Policía Federal. Ahora no. Entonces, si no depende la Guardia de la Defensa, se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna de la Policía Federal. Ojalá y los ministros, porque van a resolver sobre eso, lo tomen en cuenta. Bueno, esto es así. Y en el caso de Nuevo Laredo, anuncio de que ahí ya se iniciaron obras para hacer la aduana nacional, la sede de la aduana va a estar en Nuevo Laredo. Y al mismo tiempo va a reforzarse Nuevo Laredo con un nuevo batallón de la Secretaría de la Defensa en Nuevo Laredo. ¿Cuándo se inaugurarán, presidente? Antes de que yo termine el gobierno. Yo termino en septiembre del año próximo. Antes voy a inaugurar todas las instalaciones de la nueva aduana. Ya está el presupuesto. A ver si nos pueden mandar el presupuesto para la aduana de Laredo con la inversión de la Secretaría de la Defensa, porque es conjunto. El jefe de Estado Mayor te puede enviar información o el subsecretario de la Defensa, porque el secretario está ahora en Washington. Pero esto es, a ver si no tienen lo de homicidios, el comportamiento. Sí, Tamaulipas. ¿Cuándo vuelve a ir a Tamaulipas, presidente? Aprovechando. Voy a estar ya pronto. Tengo que ir. Voy a hacer una gira por toda la frontera, desde Matamoros precisamente a Nuevo Laredo, toda la frontera. ¿Cuándo, más o menos, cuándo? Ya, nada más me falta. Voy ahora a Zacatecas, voy a San Luis y Oaxaca. Y luego toca Tren Maya, pero luego es muy probable que vaya a Tamaulipas. Muy probable. Este es el último. ¿Dónde está? Es por población en general. Este es el último. Sí. Está pues menos de la mitad de la tabla. O sea, está con menos homicidios en comparación con otros estados. Aquí volvemos a una reflexión que es importante. Miren, Tamaulipas y Sinaloa en homicidios. Guanajuato, ¿qué pasa? ¿Por qué ese comportamiento? ¿A qué se atribuye? Al consumo, al narcomenudeo. Estos homicidios, la mayoría se produce por enfrentamiento entre bandas que se pelean por el mercado de la droga. Por eso es importantísimo enfrentar las causas y evitar el consumo. Esto en pequeño, afortunadamente, es el problema que tienen en Estados Unidos, porque el asunto es el consumo. Y ya hemos visto cómo, en el caso de Guanajuato, hay crecimiento económico, hay empleo. Sí hay un asunto, que el empleo está muy mal pagado. Es de las maquilas donde pagan menos. Y eso lleva a jornadas de mucha fatiga, pocos ingresos. Y ya, lamentablemente, hay consumo en la fábrica, en las maquilas. Entonces, los enfrentamientos, la violencia, los homicidios tienen que ver con las bandas que luchan por los consumidores. En cambio, Sinaloa, Tamaulipas, es narcotráfico. Pues no. Toco madera, no está tan arraigado al consumo. Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos, ya lo estamos haciendo, atender a los jóvenes, evitar la desintegración de las familias, para que no se incremente el consumo. Porque si se incrementa el consumo, se complica mucho. En Estados Unidos, de cada 3 personas que pierden la vida vinculados a violencia y a drogas, de cada 3, 2 son consumidores. Nosotros aquí no tenemos eso, afortunadamente. Sí hay zonas, y este es un caso, muy focalizados. Últimamente, por ejemplo, Obregón, en Sonora, Tijuana, Juárez, menos que lo que está pasando en Guanajuato. Pero esto, por ejemplo, no se tiene en Oaxaca, no se tiene en Chiapas, no se tiene en Yucatán, y miren, menos homicidios en donde no hay consumo. Porque puede haber consumo y hay una banda y controla y no hay homicidios. Pero si hay consumo y hay 2 bandas, entre ellos. Solo para responderle a estos que encabezan la guerra sucia en Tamaulipas, ¿hay un ambiente de violencia o de inestabilidad, inseguridad en el Estado, como lo aseguran? No, tenemos casos como esto que les estaba yo informando en Nuevo Laredo, pero ya se enviaron elementos y se resolvió el problema. Y agradecerle a los gasolineros porque aguantan presión, que los amenazan y los extorsionan, pero lo otro es comprarles gasolina robada o gasolina que entra de contrabando. Entonces nosotros los apoyamos y van a tener vigilancia y los vamos a cuidar, pero que no se dobleguen. Entonces tu pregunta acerca de Tamaulipas, decirte, el doctor Américo es una muy buena persona, es un buen gobernante y eso pues es una garantía. Y además es un hombre honesto. Miren, ayer lo que dábamos a conocer. Y hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y nada de que ya se nos olvidó, que ya no hable de eso, vamos a olvidarnos, ya lo pasado, no me interesa, así dice la canción. No. Lo de ayer, imagínate, pon la ficha de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que nos va a devolver 5,000 millones de pesos de un secretario de Finanzas. 5,000 millones. O sea, era una robadera tremenda. Por eso no alcanzaba
el presupuesto. Por eso crecieron tanto las deudas en los gobiernos estatales y mucho dinero de eso. Esto es lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos va a devolver. Nos tiene que devolver. Ese es el compromiso. 4.813 millones de pesos. Casi 5.000 millones de pesos. Y el señor era secretario de Finanzas de Coahuila y del Servicio Administrativo Tributario. Pero ¿saben que en este tiempo de Coahuila, y esto también lo hacían otros gobiernos estatales, mandaban dinero a los estados donde iban a haber elecciones, financiaban a candidatos de sus partidos en otros estados? Yo les comentaba aquí que en una ocasión había una elección en Zacatecas y llegaron un equipo de Coahuila, Zacatecas, como también llegaban del Estado de México a otros estados, y con dinero, maletas, para el día de la elección, para la compra del voto. Y en Zacatecas agarran a un grupo, los empiezan a perseguir y van y se encierran en una oficina, mapaches, sí, mapaches, con dinero. Entonces empieza la negociación y empiezan los que estaban persiguiendo, los cazamapaches, empiezan a darse cuenta que salía humo de la oficina, pues quemaron el dinero que llevaban, el efectivo, para que no quedara evidencias. Todo esto es para los jóvenes, que es una vergüenza pues decirlo, pero también ya de eso no se conoce nada, ya no se sabe nada, es como si no hubiese existido. Tamaulipas ahora ya no va a tener eso con el doctor Américo, y eso es muy importante. Gobiernos honestos, que no se roben el dinero del presupuesto, que no endeuden al Estado por corrupción. Ahora en Coahuila, si van a Coahuila, no crean que tengo información reciente, pero no hace falta, conozco muy bien ahí. Los de Coahuila me van a responder. Ahí nada más, todos los medios, todos, al servicio de un partido. Todos los medios, bueno, para no ser tan extremo o radical, casi todos escuchan la radio, ven la televisión de La Laguna, todo es oficialismo, como antes. Pero ¿cuánto dinero significa eso? Por eso no estaba yo de acuerdo, más que pues, soy respetuoso de la división de poderes y del equilibrio que debe de haber. Pero había una reforma para controlar los gastos de publicidad en los gobiernos estatales y la modificaron. Porque puede el gobierno federal tener un plan de austeridad para no gastar tanto en publicidad, pero hay gobiernos estatales que se gastan miles de millones de pesos. Por eso, sobre todo las cadenas de radio, de televisión, brincan, porque ahorita están haciendo su agosto ahí en Coahuila. Ahí se los dejo de tarea, porque todavía nos falta avanzar. Presidente, ya. Coahuila está pensando que es un estado que puede sumamente saqueado. Sí, sí. Todavía vamos a hablar con la Fiscalía. Ya hablé con el fiscal y le propuse que una parte se considerara para la campaña contra las drogas, para seguir informando a los jóvenes, orientando del daño que causan las drogas. Eso es importantísimo. Por lo que les comentaba, a nosotros nos ha salvado, como en muchos otros casos, nuestro pasado cultural. La cultura es la que nos ha salvado siempre. No es el gobierno, son nuestros valores culturales, por las raíces profundas de las culturas de México, de las grandes civilizaciones. Somos herederos de eso, esa grandeza. Y eso fue lo que nos dejó una forma de convivencia, una idiosincrasia. Lo que hablábamos de la importancia de las familias, de la fraternidad familiar, de la fraternidad comunitaria, del amor al prójimo. Eso es lo que nos ha protegido, nos ha blindado. La mancha individualista que quisieron que se impusiera con la política neoliberal, sálvate tú y triunfa a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y piensa en ti más que en nada. Todo eso que tiene que ver con el egoísmo, la ambición a lo material, no penetró, no destruyó a nuestra sociedad. Presidente, ya para concluir mi Y participación. la riqueza mayor o la más importante riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Eso no hay que olvidarlo. Muy contrario a lo que se piensa, la corrupción se quedó arriba, abajo, precisamente por los valores. El pueblo es honesto, es bueno, es trabajador. Y eso es lo que nos salva en una pandemia de drogadicción como lo del fentanilo. ¿Qué nos salva? Pues eso. Pues vayan a una comunidad indígena, a una zona indígena, vayan a los pueblos de Oaxaca, van a ver la vida sana, comunitaria, por las culturas. Donde hay más problemas, donde ya no hay esa vida comunitaria, donde ya está roto el tejido social, donde hay más desintegración de las familias, donde desde luego hay más individualismo, donde ya lo que importa es el lujo barato, donde ya se perdieron valores. Entonces sí es muy importante el que sigamos fortaleciendo valores, y por eso una parte de lo que se consiguió, que va a llegar de Estados Unidos, y esto lo vamos ya a estar demandando constantemente a los que detengan allá con dinero, que se recupere todo, porque es dinero del pueblo, como decía aquí el compañero, es dinero de la gente de Coahuila. Sí, presidente, ya. Hay que buscar la devolución. Para concluir, presidente, su opinión sobre la próxima entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska. Muy bien, no, Elenita es excepcional. ¿Va a ir a la entrega? No creo, porque ya no voy a esos actos, porque hay muchas agresiones. Están, hablábamos, muy enojados nuestros adversarios. Entonces, montan espectáculos, ¿no? Y tengo que cuidar la investidura presidencial, porque para tener fama pueden faltarme el respeto, humillarme, y pues tengo que
que cuidar la autoridad. Porque eso les daría gusto, ¿no? A los adversarios potentados, a los corruptos, a los que quieren vernos como colonia y no aceptan de que somos un país independiente y soberano. Entonces hay que cuidarse y hay que cuidar la investidura presidencial. Pero sí me da mucho gusto que se haya entregado la medalla Belisario Domínguez a Elenita, porque don Belisario, bueno, es el hombre de la dignidad, del valor civil, del que se atreve, cuando todo el mundo callaba, a hablar en contra de Victoriano Huerta, de los pocos que defiende a Madero después de su asesinato, y eso le cuesta a él la vida. Unos sicarios del huertismo lo asesinan, se habla de que le cortaron la lengua, lo martirizaron. Es un orgullo don Belisario, y entregarle la medalla de un hombre así a una mujer consecuente como Elenita Poniatowska, pues es todo un acontecimiento, porque se la han entregado a gentes que no la merecían, nada más que por la politiquería, ¿no? Pero Elena Poniatowska es la mejor escritora, pero además es una intelectual vinculada al pueblo, a las luchas sociales, desde el movimiento del 68. A nosotros siempre nos acompañó, siempre en nuestra lucha por la democracia, siempre estuvo ella, Carlos Monsiváis, Luis Javier Garrido. Estoy hablando de los que ya se fueron, que nos adelantaron: José María Pérez Gay, Hugo Gutiérrez Vega, Fernando del Paso, Pitol, Sergio, Arnaldo, Córdoba y muchos otros intelectuales de primera. Últimamente yo escribí algo de que quedaban dos intelectuales así, de mucho respeto. Fernando del Paso, un gran escritor que ya falleció, ese estuvo en actos defendiéndonos cuando el desafuero, en la plaza en Guadalajara, leyó un texto. Y cuando el fraude de 2006, aquí en Zócalo, estuvo también y habló Pitol, y habló Monsiváis, y Elenita siempre. Y es la que queda con vida, y ojalá y siga así, porque aún con su edad sigue siendo una mujer muy lúcida, muy inteligente, merecedora de ese premio y de otros más. Entonces sí me da mucho gusto, la verdad. Y invito a que la lean, porque yo creo que eso es lo que más satisfacción le debe de producir, que lean sus textos, que son un agasajo. Muy bien, ya nos vamos, ¿no? Ya pagamos para mañana. Nada más nos va a quedar Ernesto Ledesma. Pero él dice que tiene más de un mes. Tú también. Allá nada más, porque vamos a la lista. Sí, lista, nada más con 3. Y mañana tampoco hay ninguna exposición, de modo que puras preguntas. ¿Mande? ¿Va a reunir esta semana con el padre? No, todavía no. Presidente gobernador, usted dice que el dinero que va a devolver Estados Unidos debe ser regresado a Coahuila, al estado, donde ocurrió. Sí, se puede ver. Lo que pasa que hay que cuidar también. Sí. Como decían allá en mi pueblo, exijo respeto. No, hay que cuidarlo, hay que ver en qué se va a usar. Es que falta todavía ver cómo va a ser el procedimiento. Están ahora en Washington, está el fiscal, está todo el gabinete de seguridad y nos van a traer noticias sobre el dinero, porque ya se comprometieron, está el escrito, pero falta que se concrete, que se convierta en realidad. Sí, y ver para qué, porque pues sería el colmo, ¿no? Que se lo volvieran a robar. Bueno, adiós.